Ciertamente estamos en un tiempo de decadencia. Nuestra sociedad está haciendo agua por todos lados. Los tiempos que vivimos son tan pero tan complicados y se ha perdido tanto la confianza y la esperanza en los dirigentes que hombres sin moral y con reacciones muy pero muy raras son votados como candidatos y como gobernantes en nuestra nación. Tal es el ejemplo de las últimas elecciones, donde un hombre que en algún momento se bajó los pantalones frente a un juez y defecó en el escritorio de un juez, fue electo como senador no hace mucho tiempo. ¿Recuerda? Este hombre que le corría con cinto y se enfrentaba a la policía, hasta llegó a defecar en el escritorio de un juez. Este hombre fue electo como senador en su momento. En Argentina, por otra parte, un hombre que tampoco tiene los patitos en fila, ¿verdad?, que parece que no está bien, ha sido electo como presidente provocando una catástrofe. Esto es fruto de que la gente ya no confía en los gobernantes. Nos hemos desilusionado, que nos han gobernado, nos han engañado, frustrado, defraudado. Y este sentimiento de frustración se transmite en todos los ámbitos de nuestra sociedad. No creemos en nadie y el comportamiento de la sociedad tiene que ver con esto. Nuestra sociedad está en un decaimiento moral. Cada día vamos peor. La violencia ha aumentado. Las consecuencias del consumo de la droga se perciben, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Estamos encerrados dentro de nuestras casas. Mientras los delincuentes van por las calles paseando tranquilamente, todos vivimos encerrados. Compartían los vecinos de la comunidad, como ejemplo lo digo, una foto de un joven que estuvo recorriendo las calles aquí, salió de la casa de un vecino con un ventilador al hombro. Todas las cámaras lo filmaron y él tranquilo marchaba con el ventilador de algún vecino. Y todos los vecinos encerrados en su casa pidiendo que no entre, rogando que no entre en su casa. Los buenos estamos encerrados tras rejas mientras los delincuentes pasean tranquilamente por la calle. Esta es la realidad que nos toca enfrentar, un tiempo de decadencia. El texto que hemos leído en el libro de Primera de Reyes habla de una nación en una decadencia semejante. Gobernaba en el pueblo de Israel un hombre, un gobernador pusilánime, ¿verdad?, de carácter flojo, gobernado, dirigido por su esposa Jezabel, una mujer de dudosa moral y que guiaba la adoración al profeta, a los Baales y también a Asera, ¿verdad? Y esta adoración era hecha en medio de prácticas sexuales totalmente inmorales. Es decir, el pueblo de Israel estaba en una decadencia moral, espiritual impresionante. Jezabel había establecido el culto a los Baales y estaba persiguiendo y matando a los profetas de Dios. En medio de esta decadencia, Elías emprende una cruzada para restaurar el nombre de Dios, para volver al pueblo a la fe del Dios creador, del que había formado aquel pueblo, pero en aquella situación decae, sufre y entra en una crisis espiritual muy fuerte, al punto de que entra en una depresión y termina huyendo. Luego de una experiencia gloriosa, donde pide a Dios que mande fuego del cielo y fuego del cielo cae, luego de pedir por lluvia y la lluvia viene, y matar a 400 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, tiene miedo de las amenazas de Jezabel. Dice, voy a matar a Elías, y Elías entra en pánico y huye al desierto, sale despavorido, entra en una crisis espiritual, emocional, física, desesperado, cansado de pelear contra una sociedad decadente. Y en esta experiencia donde Elías huye ante una sociedad decadente, se encuentra con el Señor lo restaura, lo empodera y vuelve una vez más a la tarea de volver al pueblo en decadencia a los caminos del Señor. Y así como Elías lo hizo en algún momento y Eliseo después, también la iglesia tiene que levantarse en medio de esta sociedad decadente. Somos la única respuesta. Una iglesia empoderada es la única respuesta para esta sociedad que se cae a pedazos. Pero tenemos que entender que si vamos a cumplir nuestro rol, si vamos a extender el reino de Dios en medio de esta ciudad decadente, si hay alguna esperanza para nuestra sociedad, para nuestra nación, para nuestra comunidad, será porque la iglesia se empodere con el poder de Dios y salga a cumplir su misión. Esta es de extender el reino de Dios en medio nuestro. Lo que puede cambiar, detener esta decadencia es el mensaje del Evangelio de la paz.
Es el mensaje de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra nación. Pero para poder cumplir aquella tarea tenemos que sacudirnos del cansancio, de la pena, de la angustia, de la depresión. Tenemos que empoderar a la iglesia para que la iglesia haga aquella tarea. Porque ciertamente estamos sufriendo los embates de la sociedad. También hay temor en nosotros. Como dije, estamos detrás de las rejas. También hay situaciones de debilidad emocional y espiritual en medio nuestro. Como dije como broma al comenzar, antes decíamos que los creyentes eran domingueros. Ese es un creyente dominguero. Solo los domingos viene a la iglesia. Ahora ya no podemos decir ni eso. Ahora decimos creyentes mensualeros, porque se turnan para venir a la iglesia. La decadencia alcanza aún a la iglesia. Aún la iglesia está en este sopor espiritual, ¿verdad? Y elegimos qué domingo participo, qué no, qué día me voy al grupo pequeño, qué día no. Estamos escogiendo cuándo hacemos algo para el Señor y cuándo no. Esto es porque la presión del mundo está golpeando a la iglesia y la costumbre del mundo está afectando a la iglesia. Así que la iglesia necesita sacudirse y empoderarse para poder cumplir con nuestra misión. Si la iglesia no se empodera para cumplir el desafío de extender el reino de Dios, esta sociedad no tiene esperanza. Pero ¿cómo puede una iglesia apocada ser de efecto positivo en la sociedad? Pues hay algunas acciones que tenemos que realizar para empoderar a la iglesia en el desafío de extender el reino de Dios. Y este mensaje es para todos nosotros, para que asumamos el papel que nos corresponde y todos trabajemos para empoderar a la iglesia, para que se sacuda de ese sopor, de esa angustia, de ese peso que tiene encima y se vuelva la poderosa iglesia de Jesucristo, que en realidad es, y cumpla su misión de extender el reino de Dios. Dejemos de ser creyentes domingueros, mensualeros, y asumamos nuestro papel como la poderosa iglesia de Jesucristo que todo lo puede cambiar. Amén. Para eso hay algunas acciones que tenemos que realizar y quiero ponerlas como puntos principales hoy para que usted las atesore en su corazón, las experimente usted, pero también usted actúe para alcanzar a otros con estas acciones. Amén. Que usted sea sanado, pero que sea un sanador. Que usted sea ministrado, pero que sea un ministrador. Porque si no empoderamos a la iglesia, la sociedad, tu familia no tiene esperanza. Pero una iglesia empoderada puede cambiarlo todo y llenarlo de la gracia de Dios. ¿Cuáles son estas acciones? La primera acción para empoderar a la iglesia ante el desafío de extender el reino de Dios es la sanidad del discípulo. Una iglesia es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Cualquier cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones. Si usted tiene una cadena muy gruesa, de un metal muy grueso, pero en el medio está atada con un alambre fino, su cadena es tan fuerte como ese alambre fino que sostiene el resto. Por tanto, la iglesia es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Por tanto, necesitamos trabajar en la sanidad de los discípulos que forman la iglesia. En el capítulo 19, versículo 11 al 18 dice: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. A los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han
besado. La primera acción para empoderar a la iglesia es la sanidad del discípulo. Permítame explicar por qué tomo este texto como para señalar la necesidad de sanar al discípulo. Elías fue llamado por Dios tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Cuando Dios llama a Elías para servirle, para impactar la nación, estaba este culto a Baal, estaba Acab gobernando y Jezabel manejando la religión y el gobierno del pueblo de Israel. Y el pueblo se había vuelto totalmente inmoral y habían ciertamente abandonado el culto al Dios verdadero para adorar a los Baales y para adorar a Asera. Y Dios utiliza a Elías con una campaña poderosísima para cambiar a su nación. Y la campaña inicia con la orden de cerrar los cielos para que no llueva más. Elías ora para que deje de llover y por 3 años, 6 meses no llueve. Esto trae la sequía trae una pobreza, un hambre extremo, al punto de que el rey empieza a perseguir a Acab por todos lados para matarlo, porque por culpa de él no está lloviendo. Dios está usando a Elías para corregir al pueblo, para que vuelva a adorarlo, para que salga de esa decadencia moral y espiritual. Entonces Dios esconde a Elías en una cueva y luego en la casa de una viuda en Sarepta. Y mientras Elías está guardado, la sequía sigue en aquel lugar. Luego de que la gente está desesperada y hambre y lo buscan por todos lados, Dios le dice a Elías que salga de aquel lugar donde está escondido y se presente. Y entonces Acab manda a su ejército para detener a Elías. Y le dicen, ¿tú eres Elías? Y Elías dice, si yo soy Elías, caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Y sabe qué pasó? Cayó fuego del cielo y mató a todos los soldados. Una y otra vez pasó esto. Elías decía, caiga fuego del cielo, y la gente moría. Hasta que una vez llega el último ejército y dice, por favor, Elías, no nos mates. Por favor, me mandó el rey, Elías, por favor, Elías, no nos mates, no pida fuego. Elías tiene misericordia de decirle y dice, díganle al rey que me encuentre en el monte Carmelo y ahí vamos a decidir quién es Dios. Así que hay un encuentro maravilloso, vienen los profetas de Baal y de Asera, unos 800 en total, y está Elías solo. Y Elías prepara un altar y los profetas de Baal otro y dicen, vamos a orar al Dios de los cielos y el Dios que mande fuego, ese verdaderamente es Dios. Entonces los profetas de Baal hacen un altar y empiezan a danzar y a clamar, Baal manda fuego, Baal manda fuego, y no pasa nada. Elías dice, grite más fuerte porque capaz que Baal está en el baño y no los escucha. ¿Verdad? Así dice Elías, ¿verdad? Le dice, descubre sus vestidos, se sentó en el water, ¿verdad? Entonces, después, y la gente, estos profetas empiezan a cortarse con navajas, sangrar todo el día ahí y no pasa nada. Entonces dice Elías, déjenme a mí ahora. Y dice que él reconstruye el altar, pone piedra, manda a traer agua y derrama agua en el altar, pone un sacrificio allí, derrama agua, se arrodilla y dice, si tú eres Dios, manda fuego, y el fuego cae, consume la ofrenda, seca toda el agua, y la gente que estaba rodeando dice, Jehová es Dios y no Baal, Jehová es Dios. Y entonces Elías, en un frenesí, en un momento de alto éxtasis, con mucha adrenalina, dice, maten a todos los profetas. Y la gente se levanta y mata a 800 profetas, 400 de uno y 400 del otro. Un derramamiento de sangre. Elías está fervoroso, lo has logrado, la nación va a volver a Dios, por fin lo he logrado. Y en eso le dice Elías, se arrodilla otra vez y dice, Señor, si tú eres Dios, que llueva. Y luego de orar empieza a llover después de 3 años, 6 meses. Y mientras Acab va huyendo, porque el rey sale corriendo cuando mata a todos los profetas, mientras va corriendo, Elías se pone a correr y le gana al rey con su carro de guerra. Corre más rápido. Hay una inyección de adrenalina, está sobregirado, sobrepasado, 3 años y medio de tanta batalla, y empieza a correr y lo pasa a Acab y le dice, verá, Acab, mira lo que pasó. Y luego de eso se entera Jezabel y dice, si yo soy Jezabel, hoy voy a matar a Elías. Y Elías cae en una crisis y se deprime. Con todo lo que pasó, con toda la gloria de Dios, con el fuego que cae, todo eso, la gente igual sigue adorando a Baal. Y Jezabel se propone matar a Elías. Y Elías, después de haber matado 800 profetas, tiene miedo de Jezabel que lo mate. Y entonces él huye al desierto y hasta que entra en esa cueva. Antes de enojarse con decir que es un flojito Elías, hay que entender 3 años y medio de presión, de crisis,
de tensión, de batalla. Él está agotado. Esto de que corre tan rápido es porque hay una inyección de adrenalina en él, y cuando la adrenalina se acaba, ¿qué pasa? Se viene abajo. Elías se quiere morir. ¡Ay, mátame, Señor! No soy mejor que mis padres. No hay ninguno. Todos los profetas. Bueno, está redeprimido, y en esa depresión que tiene Elías no puede entender lo que en realidad está pasando. Así que se va a una cueva, se esconde, y cuando Dios dice: ¿qué haces acá escondido, Elías? ¡Ay, estoy apasionado por tu presencia! ¡Ay, cómo te amo, Señor! No era cierto. Estaba deprimido, angustiado y se quería morir. Pero cuando uno está en esta condición de deprimido, angustiado, no tiene, ¿verdad?, la capacidad de ser sincero, y trata de ocultar, pone una máscara, una sonrisa así, pero ya está hecho bolsa. Entonces Dios se manifiesta a Elías de la siguiente manera: con un gran viento que rompe piedras, pero él no está; con fuego, y él no está; hasta que finalmente un silbo apacible, casi un sonido que no se puede percibir. Y entonces Elías entiende que Dios está ahí, y Dios se manifiesta otra vez a él. Y le está diciendo: yo no soy solamente el Dios del viento y el Dios del fuego, yo soy el Dios que puede hablarte suavecito. Y Dios trata con Elías y sana el corazón de Elías en aquella cueva. Aunque Elías dice: 7,000, no queda ninguno, ninguno está vivo, todos murieron. Dice: no es cierto, todavía hay 7,000 profetas. Estás equivocado, estás tan mal que ves todo negro, todo oscuro, nada positivo, cuando en realidad todavía hay 7,000 profetas, y todavía la obra va a continuar, y mucha gente va a ser transformada y cambiada, y vienen tiempos nuevos sobre la nación. Esto es lo que Dios le dice a Elías. Estaba tan deprimido que no creía que él había logrado algo, cuando en realidad había logrado un gran impacto, había hecho una gran tarea. Pero el cansancio, la presión lo deprimió y terminó con esta situación. ¿Qué hace Dios con Elías? Lo sana. Dios sana las emociones de Elías, no lo desecha. Cuando Elías dice: mátame, mire que él decía: caiga rayo el fuego, y caía. Ahora dice: mátame, y Dios no lo mata. Dios entiende que su siervo está cansado, que su siervo está agotado, que su siervo está deprimido, y trata con él, se manifiesta para que él pueda entender que todavía va a continuar, que la obra no ha terminado y que ha hecho grandes cosas para él. Entonces digo, ante una sociedad decadente que nos presiona, que nos agota, nosotros necesitamos sanar al discípulo. Porque cuando el discípulo está cansado, está agotado, está agobiado, lleno de problemas, su panorama es oscuro, no puede ver nada bueno. No puede ver nada que ha hecho algo positivo, se cree que no sirve para nada, está agotado, deprimido, no tiene una posibilidad de entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces Dios trata con Elías. En primer lugar, Elías hace una pausa. Para la sanidad tiene que haber una pausa, un momento tranquilo donde uno pueda descansar. Esto es muy importante. Aunque no soy médico, le quiero decir que no hay posibilidad de sanar de una depresión si uno no hace un alto en toda su planificación, en todo su trabajo. Uno tiene que parar. Yo no puedo sanar mi depresión y mi angustia haciendo más cosas. Eso es un error. Así como Elías, a veces hay que meterse en una cueva y hacer una pausa. Y en esa pausa uno necesita escuchar la voz de Dios. Cuando está en esa pausa, Dios se manifiesta en él y le dice: regresa por el camino donde viniste y sigue hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues allí haz esto, esto y esto. Lo que sana a Elías son básicamente 3 elementos. Primero, una pausa en todo su trabajo, en toda su tarea. Se queda quieto, y en esa quietud busca a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien busca a Dios? Sí, dice: cercano está el Señor a los que lo invocan de veras. Siempre que uno busca a Dios, Dios se va a manifestar. Entonces, en esa pausa lo que hace Elías es buscar a Dios. Esto es lo que hemos hecho en este fin de semana. Aunque había mucho ruido por las competencias, hemos parado un poquito para que los jóvenes tengan un encuentro profundo con Dios. Hacer una pausa, buscar a Dios y recibir de Dios una palabra. Nada más sanador hay que una palabra que venga de parte de Dios. La palabra de Dios, en el caso de Elías, le confirma como ministro, porque dice: todavía tengo trabajo para vos.
Él se creía que había fracasado, que no servía para nada, que no había logrado nada. Y Dios le dice, no, todavía hay mucho que hacer. Mira, vas a hacer esto y esto. Vos seguís siendo mi profeta. Entonces Dios sana el corazón del discípulo y sobre esta sanidad Dios le revela a Elías la realidad. No es cierto que todo está mal. Hay muchas cosas que Dios ha hecho. Cierra tus ojos un momento, ahora mismo. Vamos a tomarlo esto como una pausa. Dile al Señor, Señor, yo te necesito. Estoy cansado. Las cosas no han sido como yo esperaba. Díselo, no han sido como yo esperaba. Siento que me esfuerzo y no logro nada. No veo resultados en lo que he hecho. He orado por mi familia y mi familia no cambia, Señor. He trabajado por los míos y veo que van para atrás. La verdad que no puedo ver nada positivo. Señor, háblame, Señor. Háblame, Señor. Señor, háblame, Señor. Yo necesito escuchar tu voz y que tú traigas a mí la verdad de lo que ha pasado. Amén. Usted debería hacer esto con regularidad. Debería parar un poco en el camino. Y usted debería ayudar a sus amigos del grupo pequeño, del GPO, de la red, a tener pausas en su vida. A veces sencillamente quedarse en silencio. Leer un pasaje de la Escritura y no decir nada. Y dejar que Dios hable a nuestra vida. Necesitamos sanidad de nuestras emociones. Porque enfermo, trabajando enfermo, todo es negativo, nada es bueno, todo está mal, nadie cambia, siempre lo mismo. Pero cuando hacemos una pausa y Dios habla a nuestro corazón, nuestra visión cambia, la realidad es otra. ¿Hace cuánto que no paras un tiempito delante de la presencia del Señor? Yo quisiera recomendarle que diariamente tenga una pausa, pero más aún que periódicamente aparte un tiempo especial para estar con Dios. Alguna noche en que decida, esta noche voy a orar, no voy a dormir, voy a pasar 3, 4 horas buscando al Señor, orando, leyendo la palabra, escuchando una adoración, haciendo silencio. Le animo a que tome tiempo de ayuno, ¿verdad? Para estar a solas con Dios. Claro, si está en una depresión muy profunda, no empiece con el ayuno porque sería malo hacerlo, ¿verdad? Lo mejor sería que busque a alguien que le acompañe en esta búsqueda. Como iglesia tenemos que tratar con nuestros hermanos y ayudarlos a la sanidad y a la administración. Un discípulo, como dice mi esposa, un soldado enfermo, herido, no va a la guerra, no va a la guerra. Así que tome tiempo, iglesia, ocupémonos de la gente, tratemos con nuestros hermanos, escuchemos como Dios escuchó el plagueo sin sentido de Elías, porque Dios le escuchó y le dio verdad a su corazón. Así que trabajemos en sanar los corazones. Tome tiempo, escuche y anime a su compañero de grupo pequeño, a su hermano, anímelo a escuchar a Dios, hacer una pausa en su vida, a tener un tiempo de refrigerio. La sanidad del discípulo es muy importante. En el mes de mayo los varones vamos a tener un retiro espiritual de varones. Sí, solo de varones, ¿verdad? Posiblemente vamos a irnos a Cacupé, ¿verdad? Estoy esperando que el dueño de la quinta me diga amén. No escuché, pero creo que dijo amén, ¿verdad? También los jóvenes van a tener su retiro y también las damas van a tener un retiro espiritual. No campamento, sino retiro. Es importante apartarnos para estar a solas con Dios y dejar que Él ministre nuestra vida. Amén. La segunda acción para empoderar a la iglesia, para que la iglesia pueda llenarlo todo el evangelio, para cambiar esta decadencia, es la conformación de equipos. En el versículo 19 y 20 de Primera de Reyes 19 dice: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. La conformación de equipos. Un problema serio en el ministerio de Elías fue que hizo todo solo. Y esta no era precisamente la idea de Dios. Elías tenía a Abías como compañero, como ayudante,
Pero cuando emprendió este viaje a la cueva, dejó a su sirviente allí. Déjame que me voy solo. ¿Sí? Cuando está en la cueva está solo. Cuando rescata a 100 profetas, no se junta con ellos. En aquella época había escuela de profetas y no hay ninguna relación entre Elías y la escuela de profetas. No hay ninguna relación. Cuando Elías llama a Eliseo y dice, Dios me va a llevar, estoy hablando ya un poquito avanzado el texto, Dios me va a llevar, quédate aquí, déjame solo. Y él le dice, no, no te vayas a dejar solo. Un problema de Elías es que él andaba solo. Y algo que tenemos que aprender a decir es que solito, no, nunca solito. Elías se había acostumbrado a hacer el ministerio solo, ¿verdad? Cuando se escondió en la cueva, solo los cuervos le traían la comida. Luego fue con la viuda, pero su costumbre era andar solo cuando no tenía que andar solo. ¿Cuántos profetas había? 7,000. Pero él enfrentó todo solo y esta soledad le hizo daño, lo debilitó. Para poder restaurarlo y para que el pueblo de Israel volviese a la senda de Dios, Dios le ordena a Elías que forme equipos. En esta formación de equipos tenía que nombrar a un rey en Damasco, tenía que nombrar un rey en Israel, ungir a un rey en Israel, y tenía que ungir a un compañero de equipo que luego lo sucedería, que luego iría detrás de él en la tarea. Pero es interesante cómo a Elías le cuesta formar equipos. Cuando él va caminando, él tiene que ungir. Dios le manda, ungí a Eliseo como tu ayudante. Y cuando él se va, dice la Escritura, que pasando, lo ve a Eliseo, le tira la capa y sigue caminando. Yo no sé si es orgullo, yo no sé si es orgullo o qué, pero ni siquiera le dice, Dios me mandó a ungirte. Le tira la capa. No sabe trabajar en equipo, ¿se da cuenta? Le tira la capa y sigue caminando. Claro, Eliseo entiende que Dios le está llamando. Eliseo tenía otra personalidad. Entiende que está llamando. La capa era un símbolo del ministerio profético. Por lo menos las religiones antiguas tenían la costumbre que el manto, la capa, era símbolo del ministerio profético religioso. Cuando le tira el manto a Eliseo y sigue caminando, Eliseo viene corriendo. Esperá que despedir a mis padres. Y en el texto original dice, ¿y qué? ¿Yo qué dije? Yo no te dije nada. Pero Dios lo mandó a ungir a Eliseo. Eliseo tenía que acompañarlo en el ministerio. Ay, no sé, haz lo que quieras, yo no te dije nada, le dijo. Gracias a Dios que Eliseo no le escucha, ¿verdad? Entonces Eliseo va, despide a su padre y viene y camina con él en el camino. En la Nueva Traducción Viviente dice, regresa, pero piensa en lo que te hice. Pero el texto original dice, ¿qué conmigo? Yo no te he dicho nada. Elías tenía un problema en formar equipos. Es el problema de muchos de nosotros. Somos cerrados, endurecemos nuestro corazón. En medio de las dificultades nos callamos, nos mordemos y permitimos que nuestra mente trabaje. Y muchas veces nuestra mente trabaja aconsejada por Satanás, ¿sí? Por pensamientos diabólicos, ideas. Nosotros solemos decir que Satanás no es tan grande como parece, es chiquitito, le llamamos Nambií. Se para aquí en el hombro y te habla al oído. Nadie te quiere, todos te odian, ¿verdad? Me voy a comer un gusanito. Eso. Entonces, decimos que Satanás, y trabaja y te pone pensamientos en tu mente, y si uno no saca afuera aquello, si uno no puede compartir, si uno no puede abrir el corazón, cree que esos pensamientos son verdaderos, que es la verdad, que tengo razón, y que nadie me quiere y que todos me odian. Por eso Dios no quiere dejar solo a Elías y tiene que formar un equipo. Si van a impactar la nación, Elías no podría seguir manejando la unción solo, tenía que compartirla con alguien, tenía que formar equipos. Iglesia, es determinante que conformemos equipos que se apoyen, que se ministren, que se alienten y que compartan el conocimiento de Dios para poder impactar nuestra nación. Como estrategia de la iglesia hemos formado los grupos pequeños de oración, o tenemos un líder que tiene un equipo de trabajo y nos reunimos semanalmente, pero a veces lo transformamos en una acción religiosa. Simplemente participamos allí, así como vinimos con nuestro problema, nos vamos otra vez con nuestro problema y el grupo no produce resultado porque no somos capaces de abrir nuestro corazón y compartir nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestras angustias, y peor aún, ni nos preocupamos por el problema o la angustia del otro.
Así que tenemos que hacer un cambio de mentalidad y tenemos que ser totalmente intencionales en formar parte de un equipo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó a llamar a los hombres y entre aquellos que llamó tenía un grupo de 12 discípulos, pero también tenía un grupo pequeño de 3 discípulos, ¿recuerda? Y cuando fue aquel momento terrible la noche en el huerto de Getsemaní, llamó a su equipo más cercano para que oren con él. Ciertamente no lo hicieron, ¿verdad? No pudieron. Pero él tenía un grupo cercano en el cual quería compartir las experiencias gloriosas como la transfiguración en el monte, como el dolor que sentía aquella noche en que iba a ser entregado. El grupo está para compartir experiencias de gloria, pero también para compartir nuestros pesares, nuestros dolores y nuestras angustias. Así que si nosotros seremos transformados para transformar, si la iglesia será empoderada para provocar un cambio en nuestra familia, en la comunidad, en la sociedad, será porque estemos en equipo, tengamos compañeros de vida que nos acompañen, que nos escuchen, y a los que escuchemos y acompañemos, por los que nos oren y que les oremos, que nos enseñen, les enseñemos, de manera que fortalecidos el uno por el otro podamos avanzar en esta transformación que queremos hacer. Eclesiastés lo dice muy claro, ¿verdad? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿sí? Mientras más somos, es más difícil poder quebrarnos. Así que cambie su corazón, saque la mentalidad egoísta, mundana, y abra su vida a otra persona, comparta su vida con otra persona. Hice una evaluación personal. Tengo algunas herramientas que utilizo en el entrenamiento de pastores y líderes. Y una herramienta se llama el círculo de la vida. Y obviamente la aplico periódicamente a mí para poder evaluar cómo está mi vida espiritual. Entonces, y completé el círculo de la vida, tiene varias áreas. Después le puedo pasar la herramienta si quiere tomarla. Se la voy a pasar, es digital para que pueda hacerla. Entonces, completé esta herramienta y me di cuenta que el punto más bajo en mi vida es que yo no tengo a quién rendirle cuentas. Bueno, yo tengo mi equipo pastoral. Yo no tomo decisiones sola, la tomo con el equipo pastoral, pero no puedo con el equipo pastoral compartir algunas situaciones o emociones que tengo. Entonces me di cuenta que no tengo otro pastor al cual yo poder abrir mi vida y decirle: esto me está pasando, estoy sintiendo. Mi pastor falleció hace algunos años y tampoco ya tenía esa relación con mi pastor. Así que tomé una decisión en diciembre del año pasado. Le llamé al pastor Luis Gauto, que es un amigo, y le dije: vos me hablaste del pastoreo de pastores, poneme en un grupo, yo quiero que alguien me pastoree, no quiero estar más solo. Bueno, este jueves comenzamos el grupo de pastores, con otros 4 pastores, formamos un grupo donde nos mentoreamos mutuamente, abrimos nuestro corazón, oramos uno por otro y nos corregimos cuando es necesario. Tiene que conformar equipos, no se quede solo, abra su vida a alguien. Gloria a Dios. Y finalmente, hermanos queridos, si vamos a provocar un cambio en nuestra sociedad, si vamos a empoderar a la iglesia, será por la acción del compromiso radical. Versículo 20 y 21. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Las acciones radicales son determinantes para ser la iglesia que puede transformar la sociedad. En el caso de Eliseo, cuando Elías echa el manto sobre él y lo llama a ser su discípulo para ser luego el profeta que le sucede, Eliseo tiene algunas acciones que son totalmente radicales. Primero, va a despedirse de sus padres. Papá, no vuelvo más. En el contexto podemos ver que Eliseo era un hombre acomodado. Dice que tenía 12 yuntas de bueyes. Una familia normal tenía un buey con el que ara. Pero él tenía 12 yuntas, o sea, 24 bueyes. Tenía sus tractores así. Hoy sí, esos tractores enormes, ¿verdad? Que agarran toda la ruta, ¿verdad? Tenía un gran campo, tenía muchos sirvientes y tenía un gran equipo de arado. Estaba acomodado. Ahora el profeta le dice: seguime. Y entonces va a hablar a los padres: papá, renuncio a mi herencia, voy a dejar todo lo que tengo, me voy a ser un profeta a la manera de Elías.
Primero se despide de los padres y el texto dice que nunca más volvió a sus labores como agricultor. Segundo, sacrificó los bueyes. Tomó el par de bueyes que estaba manejando y los mató y los sacrificó. Este acto de sacrificar tiene dos partes. Uno, bendijo al pueblo dándole de comer carne, pero también el sacrificio del Antiguo Testamento era una manifestación de un acto de santidad, de purificación. Si voy a seguir como profeta, voy a seguir a Elías, entonces tengo que vivir en santidad. Y hizo un acto radical, sacrificando su fuente de ingreso como un acto de santificación. La santificación, despedirme de aquello que me ata, santificarme. Y la tercera acción tiene que ver con la quema del arado. Al quemar el arado, él ya no podría volver a trabajar en lo mismo. Jesús dijo en Lucas 9:62, nadie que pone las manos en el arado y mira para atrás es digno de mí. Esto es muy fuerte. Si Dios nos ha llamado a servirle, nadie que mire para atrás es digno de servir al Señor. Tenemos que tener acciones radicales. Es nuestro deber, es nuestro menester empezar a cambiar lo que está mal en nuestra vida. Despedirnos de aquello que nos mantiene en la vida sin la voluntad de Dios. Renunciar a aquello que nos ata y que nos hace pensar en que podemos volver a aquello que teníamos hecho. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy estamos, Señor, ante la necesidad de impactar nuestra ciudad, de provocar un cambio radical en nuestra nación. Vemos cómo nuestra nación se cae a pedazos, Señor. La violencia, Señor, la corrupción se ha enseñoreado de nuestra nación y somos víctimas de quienes elegimos como gobernantes, Señor. No tenemos un norte que mirar. La nación está perdida sin esperanza, Señor. Cada día con mayor temor, con mayor violencia, con mayor zozobra, Dios. Hay muchos de nuestros compatriotas que nunca saldrán de la pobreza y estamos estáticos, como que nada pasa. Toman decisiones en el gobierno y nos quedamos impávidos, sin movernos, Señor. Necesitamos que hagas algo en nuestra nación. Por eso te pedimos que nos transformes a cada uno de nosotros en obreros de cosecha, Señor. Levanta nuestra vida, Señor. Señor, danos la gracia para renunciar al arado, Señor. A mirar atrás y poner, Señor, nuestra vida hacia lo que tú tienes, a lo que quieres para nosotros. Transfórmanos en obreros de cosecha, que podemos dejar de mirar, Señor, la angustia y el dolor que está en nuestro corazón y podamos concentrarnos en el prójimo que no te conoce. Que dejemos de ser el centro de nuestra propia vida y hagamos tu reino el centro de nuestra vida, Señor. Oramos, Señor, para que sacudas nuestras iglesias, Señor, y todos seamos transformados en obreros de cosecha, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie. Yo no necesito recordar cómo está tu familia. No necesito recordar la condición de tu matrimonio. No necesito recordar la condición de tu vecino. No necesito recordarte cómo está nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita una iglesia empoderada que salga a hacer la tarea. Mi pregunta para vos en esta noche es: ¿has experimentado sanidad? ¿Necesitas que Dios sane tu corazón? ¿Necesitas que hay algo ahí que está tratando? ¿Estás quizás viendo todo negro, todo oscuro, como que no hay esperanza, que nada sirve para nada? Dios quiere traer sanidad sobre tu vida. Si estás deseando que haya un cambio en tu vida, yo quiero invitarte hoy a que permitas que el Señor venga sobre vos con poder, que el Espíritu Santo venga a ministrar tu vida y sane tu corazón. Quiero alentarte a que formes equipo, que no te quedes solo, que busques, extiendas tu mano a alguien para que te ministre, para que te hable, para que te aconseje, para que sea tu compañero de vida en el caminar con el Señor.